hermanos, de Hombres que Bendicen. Es un gusto pues poder compartir con ustedes parte de mi testimonio. Mi nombre es Kelvin Domínguez, ¿verdad? Y tengo 30 años, ¿verdad? Estoy casado, tengo con mi esposa 8 años de estar con ella, 7 años de casado, 1 año con ella juntos. Pues mi testimonio que quiero compartir con ustedes es sobre restauración familiar. Pues déjenme contarles que con mi esposa, el anhelo que siempre tuve con mi esposa desde que nos conocimos es tener un bebé. A mí me encantan los bebés, soy súper cariñoso con ellos y todo, pero lastimosamente mi esposa no podía tener bebé. Al cabo del tiempo, el anhelo siempre fue el bebé y luchábamos por ello, le pedíamos a Dios que Dios obrara en ella para poder conseguir un bebé, pero fue pasando el tiempo. Al cabo de los 4 años decidimos poner la confianza en los médicos y que se pusiera en tratamiento para poder concebir, pero iniciamos, incluso fuimos a consultas y todo, pero desistimos de ello, ¿verdad? Como que se nos había apagado el anhelo en ese momento y dijimos que mejor no desistimos del tratamiento. Pero nuevamente con el tiempo pues el anhelo siempre estaba en nuestros corazones y siempre le pedíamos a Dios en oración por nuestro bebé. Todo, la mayoría de la gente sabía que nuestro anhelo era tener un bebé, pero lastimosamente el diablo pues siempre anda ahí viendo cómo hacer caer al hermano. En esta ocasión fue en persona. Yo le fallé a mi esposa en adulterio, ¿verdad? Créanme que para mí es vergonzoso esto, pero quiero compartirlo con ustedes para que no caigan en lo mismo y confíen siempre en Dios. Déjenme decirles que el año pasado, desde que inició el año, fue un año devastado para nosotros como familia. Pues al principio de año yo le fallé a mi esposa y le fallé, me metí con otra mujer, ¿verdad? Al cabo, tanto fue ello, ¿verdad?, que decidí alejarme de mi esposa, ¿verdad?, separarnos, ¿verdad? Al punto en que esta persona con quien me metí siempre me decía que ella podía darme el hijo que ella me daba, y se me metió por ese punto a darme esa pauta, y tanto fue el envolvimiento que tuve que dejé de venir a la iglesia. Por cierto, me alejé bastante de la iglesia. En el trabajo siempre hay amigos, entre comillas, que te incitan al alcoholismo. Pues desgraciadamente caí en el alcoholismo al punto de entre la semana querer tener ese anhelo, esa sed por beber. Pues llegaba al trabajo despelado, en mal estado prácticamente, me descuidé de mi trabajo, pero el punto es en que la comunión con mi esposa llegó al punto de desgajarse totalmente, que yo decidí dejarla. Pero mi esposa, en su quebranto, que yo le fallé, le creía siempre a Dios. En oración siempre me llevaba, pidió ayuda con mis hermanos de la iglesia y no dejaba de confiar en mí y en Dios prácticamente, en que yo podía salir de esa atadura. Porque fue una atadura que en mi corazón yo siempre anhelaba estar con ella, pero había momentos en que se me iba esa ilusión y decidí irme con esa persona. Desgraciadamente, con el tiempo me di cuenta que esta persona no era persona de fiar, era obvio desde un inicio, y tenía hermanos pandilleros, ¿verdad? La hermana de ella era esposa de un jefe de una clica, ¿verdad? El hermano de ella también era jefe en San Juan Pico de una mara,
Al punto llegó esta situación de intimidarme, diciéndome que si yo la dejaba a ella, pues podía mandarle a hacer algo malo a mi esposa. Y fue ese el temor en mí, que por mi culpa, por mi propia imprudencia que tuve, ocasionarle daño a mi esposa, porque en mi corazón, mi anhelo era siempre estar con ella, pero había algo que me confundía realmente en estar con ella y estar con otra persona. Y la bendición fue que mi esposa nunca dejó de llorar, pedir ayuda. Tuve una sabia idea de parte de ella, pedir ayuda al pastor, a la pastora, muchos hermanos acá, teniendo en oración. Mi mamá oraba mucho porque no me pasara nada malo, porque yo llegaba trasnochado, no llegaba a la casa, alcoholizado y muchas cosas malas. Pero gracias a las oraciones de mis hermanos en sí, hombres que bendicen, también me tenían en oración, logré salir de esa atadura, de esa atadura que en realidad me sentía confundido, ¿verdad? Mentalmente, sentimentalmente, espiritualmente. Pues cuando la situación de mi matrimonio estaba en lo peor, cuando nadie carnalmente apostaba a que ese matrimonio se restaurara, hubo una palabra de parte del pastor, porque incluso mi esposa no dejó de congregarse. Esa palabra vino como promesa de parte de Dios y le dijo de que no terminaba el 2013 sin que mi esposa concibiera un bebé. Cuando mi esposa se le dio esa palabra, en su propia imprudencia de humana, dijo que cómo era posible que si el matrimonio que teníamos estaba quebrajado, ¿cómo es posible que recibiera esa bendición, que se le diera esa palabra, si estaba pasando en los peores momentos de su vida como matrimonio? Pero a pesar de ello, mi esposa lo creyó, le creyó a Dios esa palabra y siguió luchando, orando, guerreando, como una cristiana verdadera, de rodillas, pidiéndole a Dios por mi persona, por su matrimonio. Y sin dejar al lado a nuestros hermanos que siguieron siempre orando. Pues al recibir esa palabra, ella la tomó en su corazón, la tomó y la ató, y justamente en mi cumpleaños sentí en mi corazón el deseo de venir a la iglesia. Tenía al cabo de 5 meses de no asistir ya, y sentí ese anhelo, y sentí una paz en mi corazón el poder estar acá de nuevo. Me sentí como desatado en ese momento. Justamente en ese momento pues sentí la sed de venir nuevamente, sentí el calor de Dios en mi corazón que nuevamente estaba ahí, pero era porque yo había decidido volver, ¿verdad? Porque las oraciones de mis hermanos no son en vano, ¿verdad? Entonces, cuando decidí volver, ya no me sentía atado, me sentía liberado. Incluso lloré ese día y le pedí a Dios en mi corazón que me quitara esa atadura, que me quitara esa venda que tenía yo, porque me sentía vendado por el enemigo. Porque estando con esa persona, no sentía paz en mi corazón. Realmente yo quería estar en mi hogar. Yo sentía esa necesidad de estar a la par de mi esposa, ¿verdad? Pero hasta cierto punto me sentía atado. Sé que muchas personas tal vez no me entiendan, pero es algo que sentí en mi corazón. Pero sé que Dios es fiel y Dios es fuerte, y yo sé que Él es el vencedor y Él es el que pelea la batalla con el enemigo. Pues de esa vez que volví a congregarme ese domingo, que fue en junio, pues sentí esa sed por volver a venir acá, y yo no sentía el anhelo de volver a tomar, porque sí caí en un alcoholismo tremendo, ¿verdad? Y comencé a levantarme espiritualmente, ¿verdad? Pero esa persona siempre estaba ahí en mi trabajo. Entonces yo decidí mejor renunciar de mi trabajo para poder alejarme de ella, a pesar de las amenazas y el temor de que esa persona dañara a mi esposa, porque me decía que le podía mandar a hacer algo con ciertas personas, pandillas, ¿verdad? Y ese era mi temor ahora, en ese entonces, el temor a que le hicieran daño a ella.
pero Dios puso en mi corazón coraje y poder decir, renunciar a mi trabajo, ¿verdad? Porque la tenía ahí todo el día prácticamente. Era algo que no lo podía quitar. Entonces decidí renunciar y esa persona siempre insistía en la relación que existió entre ella y yo. Insistía y me insistía de que no podía terminarse eso, de que ella me iba a dar el bebé que yo anhelaba. Pero yo me sentía confundido realmente. El enemigo te ciega prácticamente. Pero le creía a Dios, yo le creía a Dios. Yo decía, si no me ha pasado nada hasta este momento es porque Dios tiene un propósito para mí. Y en ese momento pues decidí tomarme de la mano de Dios y declarar que esa persona se iba de mi vida, porque lo que yo hacía no era bueno y sé que le hacía daño a mi esposa. Y con mi esposa pues nos tomamos nuevamente de las manos de Dios y decidí buscar otro trabajo. Cuando yo renuncié de ese trabajo, gracias a Dios pues me dio otro trabajo y no me había quedado sin trabajo, todo comenzó a levantarse. Pero retomando la palabra que le dio a mi esposa de la bendición de Dios, fue en ese momento bien difícil de nuestro matrimonio. Al cabo del tiempo, pues volví a venir y todo comenzaba a marchar como de nuevo, borrón y cuenta nueva con mi esposa. Todos comenzamos a venir, a congregarnos, pero nuestro anhelo siempre estaba allí, en nuestro hijo. Y tomamos esa palabra, mi esposa la tomó, yo le creía a Dios. Justamente en diciembre, antes que terminara el 2013, nos dimos cuenta que mi esposa estaba embarazada. Y gloria a Dios por ello, porque era un anhelo que sentíamos en nuestro corazón. Y ya estábamos súper contentos porque Dios obró en nuestro matrimonio. En el momento en que nos unió nuevamente como pareja y nos dio esa bendición que tanto anhelábamos, después de 8 años esperando a que Dios bendiciera, nos diera esa bendición, parte de nuestro bebé. Y ahí está, ahora mi esposa está embarazada para la gloria de Dios, porque tomamos esa palabra que vino de parte de Dios, que no terminaba el 2013 sin que concibiera mi esposa. Y gloria a Dios por ello, porque ahora justamente tiene 3 meses, 2 semanas. Gloria a Cristo por ello, ¿verdad? Y para la gloria de Dios sea la honra. Ahora pues nuevamente estoy congregándome con todo, ¿verdad? Estamos sirviendo en un ministerio de hombres que bendicen. Estamos acá guerreando siempre. Para la gloria de Dios pues comparto con ustedes para que no se alejen de Dios, para que siempre crean en la bendición, en la promesa de Dios, ¿verdad? Que se congreguen con un corazón verdadero, entregado a Cristo, ¿verdad? Que solamente Él puede hacer la obra en uno. Pues para la gloria sea para Dios, porque ahora estamos acá congregando nuevamente. Y para ustedes, hombres que bendicen, un fuerte abrazo, todo corazón, porque sé que sus oraciones siempre estuvieron en mí y sé que Dios nunca nos avergüenza de todo. Pues ahora pues he estado con mi esposa ya restaurados de todo mal, ya echamos fuera toda esa maldición que tuve, ¿verdad? La gloria sea para Cristo, ya que ahora estamos esperando un bebé, fue que algo siempre anhelábamos. Gloria para Dios. Pues me despido con ustedes, pues un fuerte abrazo, ¿verdad? Para todos ustedes, que Dios me los bendiga y estamos para servirles. Hasta luego, muchas gracias, bendiciones a todos.